Gracias nuevamente, un saludo a todos los que nos están sintonizando. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya estamos aquí. Esperamos que no haya ningún interrupción ni nada por el estilo. Lo que quiero presentar es un panorama pues muy general de la historia de los conventos en la provincia franciscana de Michoacán. En relación a su materialidad y a las funciones que tenían estos edificios relacionados al proceso de evangelización, adoctrinamiento y administración de la población. Eh, Obviamente es un tema bastante ambicioso, bastante complejo, por lo que no consideramos pues que es completo, simplemente es una aproximación en donde estoy proponiendo que esta historia de los conventos en la época virreinal se divide en 5 partes o en 5 etapas. La primera etapa, que le llamo incursión o penetración, la fijo de 1525 a 1540. La primera etapa en el proceso de evangelización, adoctrinamiento y actividad constructiva de conventos y capillas se visita en el occidente de la Nueva España, que después se convertiría en la custodia y más tarde en la provincia de los Santos Apóstoles de San Pedro y San Pablo de Michoacán. Lo hemos delimitado desde la llegada de los primeros franciscanos a Tzintzuntzan hasta inicios de 1540. Durante este periodo se dieron los primeros pasos para ir sembrando entre los pueblos de la ribera del lago de Pátzcuaro las primeras capillas y conventos primitivos que servirían más tarde como puntos de irradiación de la religión católica hacia otros asentamientos de la Sierra Central de Michoacán y posteriormente hacia otras direcciones. Fue en 1524 cuando los llamados 12 primeros franciscanos comienzan su labor en los pueblos del Valle de México y sus alrededores. Teniendo todos los permisos y comisiones, en 1525 se fundó la Custodia del Santo Evangelio, que dependía de la provincia española de San Gabriel en Extremadura, la cual abarcaba prácticamente toda la Nueva España. Desde este año hasta 1536, la provincia de Michoacán, o lo que los pueblos de Michoacán, estaban sujetos a la custodia recién fundada y eran administrados desde el convento de San Francisco de la Ciudad de México. A finales de 1525 llega a Tzintzuntzan Fray Martín de Jesús, acompañado de Fray Antonio Ortiz y Fray Andrés de Córdoba, para empezar a trabajar en la conversión de los naturales. Ahí lo primero que hace Fray Martín fue entrevistarse con Tangansón II, que ya para ese entonces se había cambiado el nombre a Francisco, para pedirle un lugar en donde edificar una casa y una iglesia, dice una crónica, y con el trabajo de los indios de Tzintzuntzan construyeron una iglesia de madera y un monasterio de adobe con celdas techadas de paja, acordes al ideal franciscano de pobreza. Así se fundó el primer convento de Michoacán, con su respectiva capilla, bajo la advocación de Santa Ana. Desde entonces, esta sede se convirtió en el centro de irradiación de la evangelización en una amplia extensión geográfica. La mayoría de capillas o ermitas que funcionaban como visitas, o también llamadas misiones, al pertenecer a una custodia que dependía de una provincia, eran avanzadas para ponerse en contacto y predicar entre poblaciones que jamás habían escuchado del Evangelio. Estas visitas o misiones podían ser de 3 tipos básicamente: de ocupación, de penetración y de enlace. Los primeros conventos y capillas eran construidos por los indios de cada pueblo, con algunas indicaciones de los frailes, utilizando los materiales y sistemas constructivos de cada lugar. Todos los edificios eran sencillos, pequeños, con espacio suficiente para cubrir al sacerdote o al fraile de las inclemencias del tiempo y que pudiesen celebrar misa y bautizar a los indios. De aquellos edificios primitivos prácticamente no queda nada. El problema básico de los primeros años de la evangelización en la Nueva España era el reducido número de frailes ante la gran cantidad de población que se tenía que atender. No obstante, 8 meses o 9 meses después de los llamados primeros 12, vinieron a ayudarles en la segunda barcada un puñado de frailes, quienes junto a Fray Martín de Jesús fueron la columna de la cristiandad en Michoacán. Los doctrineros tenían libertad para moverse en distintas direcciones, pero debían tomar en cuenta el clima, el personal con el que contaban, los recursos económicos,
la manera de reaccionar de los indios y el consentimiento de la corona. En los siguientes 10 años después de la llegada de Fray Martín de Jesús, los franciscanos habían recorrido casi toda la sierra central de Michoacán. Sin embargo, no habían tenido la oportunidad de fundar nuevos conventos y apenas salían a oficiar misa una vez a la semana desde Tzintzuntzan, por lo que se requería el arribo de más religiosos. Al irse multiplicando el número de frailes y consolidando su labor, fue necesario ampliar y levantar sus templos y conventos de material más sólido y permanente. El aumento en el número de conventos y ministros religiosos en Michoacán y Jalisco permitió que un territorio amplio del occidente de la Nueva España fuera elevado a custodia. Al mismo tiempo que en agosto de 1536 el Papa Pablo III erigió la diócesis de Michoacán y la custodia de los santos apóstoles de San Pedro y San Pablo de Michoacán y Jalisco. A partir de entonces, la custodia de Michoacán tuvo jurisdicción propia, pero en los asuntos de relevancia seguían siendo dependientes de la provincia del Santo Evangelio de México. Su jurisdicción abarcaba el actual estado de Michoacán, Jalisco, Nayarit, Colima, Guanajuato, Querétaro y parte de Guerrero, mientras que hacia el norte la frontera llegó a estar abierta hasta Sinaloa, Zacatecas, Durango, Nuevo León, una fracción de San Luis Potosí y Tamaulipas. Según Espinosa, su extensión era de 360 leguas de longitud y 150 de latitud. Aproximadamente estamos hablando de 2.005.9 kilómetros por 836 kilómetros. Un territorio demasiado amplio para el número de predicadores que estaban disponibles. Como se sabe, el 6 de agosto de 1538, Vasco de Quiroga tomó posesión del obispado en Tzintzuntzan, pero al poco tiempo mudó la sede diocesana a Pátzcuaro, que por entonces era barrio de Tzintzuntzan, llevándose consigo a los sacerdotes, autoridades civiles y una parte de la población de la antigua capital michoacana. El convento de Tzintzuntzan pues siguió en funciones y en Pátzcuaro se construyó otro convento y hospital de indios. En una segunda etapa, que le llamo yo de expansión y que abarca de 1540 a 1570, en este periodo la población se encontraba dispersa en todo el occidente de la Nueva España. La disminución de habitantes resultado de las epidemias había dejado numerosos asentamientos con poca población o totalmente deshabitados. Ante esta situación, la corona española y los religiosos se dieron cuenta de la dificultad para recaudar los tributos y adoctrinar a los neófitos de manera más efectiva, por lo que se vieron en la necesidad de concentrarlos, o también se le llama congregarlos o reducirlos, en pueblos trazados ex profeso. Fue así que desde la década de 1530 los franciscanos llevaron a cabo una serie de congregaciones en Michoacán, misma que sirvieron de referencia para otras concentraciones ordenadas por el virrey Velasco a partir de 1559. De estas congregaciones, un número indeterminado de pueblos fueron eliminados y para evitar que los congregados regresaran a sus lugares de origen, los templos, ermitas y conventos de los pueblos abandonados eran demolidos y las casas quemadas. De acuerdo a estas indicaciones, la mayoría de las congregaciones implicaron la demolición de estos edificios primitivos y se construyeron otros de material más sólido. Cuando los frailes llegaban por primera vez a los poblados con un número considerable de indios, tomaban posesión del lugar haciendo el ritual de fundación con la consagración del espacio, la colocación de una cruz y la erección de un sencillo cobertizo a manera de capilla, en tanto que se construían los edificios más duraderos. Por eso le llamaban de prestado, que quería decir como provisionales. En esta etapa, los frailes también incursionaron en la Tierra Caliente, la costa y hacia el norte del río Lerma, donde según Espinosa predicaron a muchas bárbaras naciones, bautizando numerosos indios gentiles, como lo hizo Fray Francisco de Facuencia, Fray Juan de San Miguel y Fray Jacobo de Asiano, entre otros. En estas regiones les fue más difícil la penetración que en aquellas que habían pertenecido al señorío Tarasco, pues las hostilidades de los naturales estaban siempre latentes. Hacia el norte, los llamados chichimecas les dieron constantes problemas durante toda la segunda mitad del siglo XVI, y cuando se logró penetrar, por su lejanía con el centro de evangelización, las visitas eran intermitentes, lo que hizo que el proceso fuera más lento y complicado.
Los misioneros permanecían corto tiempo en los lugares que iban reconociendo. Como las ausencias eran prolongadas, muchas veces fueron interpretadas como un abandono de los indios, y algunas fundaciones como Charo, Ucareo, Cuitzeo y Yuriria, que habían sido visitas franciscanas, fueron retomadas por los agustinos, mientras que Tlazazalca, Chilchota y Jacona pasaron al clero diocesano. Con las disposiciones de las congregaciones se comenzó a organizar a los indios para que se encargaran de construir sus propias casas, luego trabajaran en la construcción de capillas, templos, hospitales, edificios de gobierno, cárceles, etcétera, de acuerdo a los recursos y capacidades. A pesar de los inconvenientes antes referidos, los conventos y capillas de este periodo estaban mejor construidos que en los primeros años de la conquista espiritual, pero no dejaban de tener una traza humilde y moderada. Una vez que se conformó una cadena de conventos mejor construidos alrededor del lago de Pátzcuaro, los franciscanos comenzaron a fundar otros en varios pueblos de la Sierra Central de Michoacán y Jalisco, unas pocas visitas en la Tierra Caliente y comenzaron a incursionar hacia el norte del río Lerma. Hay que recordar que el descubrimiento de las minas de Zacatecas en 1546 se comenzó a poblar, que a través de... debido a este descubrimiento se empezó a poblar esta zona del Bajío y se fundaron conventos en Chamacuero, Querétaro y Celaya, mientras que en Acámbaro y San Miguel el Grande, que eran visitas, se convirtieron en guardianías hasta 1543. Datos proporcionados por Carrillo Cázares indican que para 1559 solo se habían construido en la provincia michoacana los conventos de Acámbaro, Colima, Erongarícuaro, Peribán, Tancítaro, Tarecuato, Tarímbaro, Taximaroa, Tuxpan, Sinsunzan, Uruapan, Jiquilpan y Sinapecuaro. Curiosamente no menciona a los conventos de Valladolid y Zacapu, que otros consideran anteriores. Respecto a los tipos de conventos, existían básicamente tres bien determinados. Las guardianías, que eran conventos a cargo de un guardián, levantados en cabeceras territoriales de antecedente indígena o en poblados de cierta importancia. De ahí se organizaba el territorio denominado doctrina o convento doctrina. De las guardianías dependían las vicarías o asistencias que ayudaban a las primeras y, consecuentemente, las visitas o misiones, que eran pequeños lugares donde se construía una capilla o una ermita, que no tenían realmente una residencia del fraile, sino que eran visitadas esporádicamente por algún religioso para celebrar misa, adoctrinar y administrar los sacramentos. La importancia de los conventos estaba más relacionada con el funcionamiento más que a su tamaño o materiales de construcción. Si bien para que un convento pudiera tener funciones importantes como ser casa capitular, se requería que tuviera espacios adecuados, pero en los inicios de la evangelización había conventos que tenían una amplia jerarquía en varias leguas alrededor, a pesar de que su construcción era muy primitiva. Al formarse la provincia franciscana de los Santos Apóstoles de San Pedro y San Pablo de Michoacán y Jalisco en 1565, independiente ya de la del Santo Evangelio, Sinsunzan quedó como la cabecera de esta provincia. Sinsunzan, que había sido la cabecera, le cede la cabeza al convento de Buenaventura de Valladolid. Entonces, los hermanos menores de San Francisco se habían fortalecido y habían superado muchos de los obstáculos que encontraron en los primeros años de la evangelización. Quedó la provincia fundada en dos obispados, el de Michoacán y el de Jalisco, y a partir de 1584 en un arzobispado, el de México, al que pertenecía Querétaro. El número de conventos que tenía la provincia de Michoacán al momento de su formación, en donde se administraban los sacramentos y enseñaba la doctrina, era de 22, con un total de 33 sacerdotes. Ciudad Real dice que para ese momento Jalisco había quedado con 22 conventos y Michoacán con 23. En total sumaban 125 frailes, de los cuales 78 se encontraban en Michoacán y 57 en Jalisco. Tercera etapa, reconstrucción, que va de 1570 a 1650. La tercera etapa de reconstrucción la fijamos de 1570 a 1650. En este periodo se reconstruyeron algunos conventos nuevos,
mientras que la mayoría de los que ya existían fueron ampliados o reconstruidos con materiales menos perecederos. Prácticamente todos los conventos que adquirieron mayor jerarquía en la provincia se encontraban en ciudades o villas con una importante población española, ubicados al norte del río Lerma. Precisamente en estos centros de población, donde la economía se estaba fortaleciendo gracias a la producción minera, agrícola y ganadera, se destinaron mayores recursos para la fabricación material de los edificios de los regulares y también pues de los seculares. Un informe que puede dar una idea de la situación constructiva de los conventos en este último cuarto del siglo XVI es la que emitió después de la visita el comisario general de la Orden, Fray Alonso Ponce, cuando visitó la provincia de Michoacán entre 1585 y 1587. Al hacer un análisis de lo que dice este fraile, se puede notar que de los 48 conventos que describe, 11 estaban en proceso, otros 11 eran de cal y canto, siendo la mayoría de adobe, madera y paja. Únicamente el de Sinsunzan se califica o se describe como bueno, acabado y con retablo vistoso. Con estas descripciones de Ponce, se puede notar que en las últimas décadas del siglo XVI, la mayoría de conventos seguían siendo de materiales perecederos, pequeños o en proceso de construcción. Estas últimas se estaban levantando con muros de adobe o cal y canto. De los 48 conventos descritos en el informe de Ponce, 49 contando San Andrés y Róndaro, que solo se dice que se estaba del que solo se dice que se estaba haciendo, 24 se situaban en Michoacán y 24 en Jalisco. Eran atendidos por 130 religiosos en total, de los cuales 67 pertenecían a Michoacán y 63 a Jalisco. Por estas mismas fechas, Fray Miguel López afirmaba que, cito, los conventos de su orden de la provincia de Michoacán están cubiertos de paja y las paredes son de adobe, a cuya causa es en ellos con indecente y peligro el Santísimo Sacramento, suplicándome, atento a ello y su necesidad, que algunos de los dichos conventos están en fronteras de indios de guerra y a riesgo de quemarse, como algunas veces ha sucedido con rayos que han caído en ellos. Mandase se hicieran de buen edificio. En 1594, el rey Felipe II solicitó que los conventos de la provincia se reconstruyeran con materiales más sólidos, pero con la austeridad que distinguía a la orden. Con estos documentos se refuerza la idea de que muchos de los edificios conventuales se reedificaron al terminar el siglo XVI y principios del XVII, coincidiendo con la última etapa de congregaciones. Algunos de los conventos en los que se puso mayor empeño fueron el de Valladolid, Querétaro y Celaya. En este periodo fue cuando se erigieron los espacios que albergaron el Colegio de la Purísima Concepción de Celaya. La labor evangélica y la actividad constructiva de los franciscanos de la provincia de Michoacán cambió de un sistema de penetración y fundación básica hacia distintas direcciones a una actividad administrativa de las doctrinas y a una estrategia de consolidación en los lugares donde ya se encontraban establecidos, teniendo una especial atención a las doctrinas de la llamada Gran Chichimeca, donde se encontraban los centros mineros, estancias de ganado y pueblos de frontera. Ya desde el siglo XVI, los frailes de la provincia de Michoacán y Jalisco habían hecho incursiones a territorios del Bajío, norte, noreste y noroeste de la Nueva España, fundando misiones en los actuales estados de Nayarit, Sinaloa, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Nuevo México, Texas y otros lugares. Pero es durante el siglo XVII que algunas de ellas se empezaron a consolidar. Por ejemplo, las misiones de Nuevo México conformaron la custodia de San Pablo en 1616. En 1621 se erigió la custodia de Santa Catarina Mártir, pero en 1641 quedó nuevamente sujeta a la provincia de San Pedro y San Pablo. En el capítulo general celebrado en 1606 en la ciudad de Toledo, se pidió la separación definitiva de la provincia de Michoacán y la de Jalisco. Después de haber hecho esta división de religiosos y conventos, se erigieron 2 provinciales y 8 definidores, votando los de cada provincia por su provincial y su definidor.
Quedó la provincia de Michoacán con 39 conventos, de los cuales 33 eran guardianías y 6 presidencias, con iglesias muy decentes y lo necesario para el culto divino. Mismo número mantenían 50 años después. En 1622, los franciscanos de la provincia de Michoacán administraban más de 150 localidades, incluyendo ciudades, villas, pueblos, haciendas, estancias y labores. La etapa 4, ampliación y mejoramiento, 1650-1750. A partir de la segunda mitad del siglo XVII y la primera del XVIII, algunos de los conventos de la provincia se reconstruyeron, ampliaron y mejoraron. Muchos templos de los conjuntos conventuales también se ampliaron. Sus muros y artesones o bóvedas interiores se decoraron con pintura sacra y se embellecieron con retablos, imágenes y lienzos costosos, gracias a las donaciones de particulares y a la ayuda económica de las cofradías. A esta etapa la llamamos de ampliación y mejoramiento. En este lapso de tiempo se fundaron muy pocos conventos, como el de Tlalpujahua en 1703 y el de Santiago Apóstol de Silao en 1739. Un ejemplo claro de este mejoramiento de los conventos fue Celaya, donde tanto el convento como el templo fueron, en el caso del templo fue demolido y se construyó uno nuevo que terminó en 1715. Solo le faltaba la torre, que se terminó 10 años después. Para ese entonces fue uno de los conventos más importantes de la provincia. En sus instalaciones se había fundado en 1624 el Colegio de la Purísima Concepción, como ya se dijo, y hacia 1726 se comenzaba a funcionar la Universidad Real y Pontificia. El convento de San Francisco de Querétaro, por su parte, se reconstruyó en 1664 junto con su torre, enfermería y capilla, aunque el claustro se concluyó hasta 1698. En el siguiente siglo, los interiores del templo fueron decorados con ricos y costosos retablos y lienzos. Un ejemplo más es el templo de San Francisco de Acámbaro, que se rehizo entre 1734 y 1743, y el convento de Santa María de Gracia, en el mismo lugar, que se reconstruyó entre 1744 y 1749. El templo antiguo de Huatzindeo, actual Salvatierra, se reconstruyó y fue dedicado a San Buenaventura en 1743. El templo de Chamacuero, actual Comonfort, se le colocaron retablos churriguerescos entre 1765 y 1789, y sus muros fueron decorados con óleos que se atribuyen a Miguel Cabrera. El convento y templo de Tzintzuntzan tuvo poca actividad constructiva en ese periodo, pero sí se reconstruyeron varias capillas de barrio en la ciudad, alrededor de 1750, gracias a las cofradías principalmente. En este periodo también se dio inicio a una importante actividad misional al norte de la Nueva España, con la finalidad de impulsar nuevamente la actividad pastoral, sobre todo en los pueblos chichimecas y otomíes del actual estado de Tamaulipas y San Luis Potosí. El franciscano Antonio Linás y 24 frailes más fundaron el primer colegio de propaganda fide de toda América, para lo cual se les fue asignado el convento de Santa Cruz de los Milagros de Querétaro, perteneciente a la provincia de Michoacán. Este centro de preparación para los misioneros fue un centro de irradiación misionera hacia los pueblos de la frontera norte de la Nueva España, desde 1683 hasta 1860, año en que se dio la exclaustración de los frailes. Según un informe de 1695 emitido por Fray Pedro Sarmiento, las doctrinas de la provincia de Michoacán eran 29, las vicarías 13, una custodia con 5 ministros y una hospedería en Acapulco. De acuerdo a una relación de este tipo, la provincia de Michoacán tenía 228 religiosos que atendían 42 casas y 2 misiones. En 1733 se informó que los religiosos sumaban 337 según una nómina, de los cuales 39 eran españoles, 180 criollos, 83 coristas y 35 legos. En 1751 se contaban 221 religiosos y 762 se registraron, y en 1762 se registraron un número de 298 frailes, compuesto de 53 españoles y 241 criollos. Se tiene información respecto a que
En 1736, los conventos con la categoría de guardianía eran 17, más 19 asistencias, 19 visitas y 11 misiones. Es decir, que la provincia franciscana tenía al menos 66 conventos de diferentes categorías a su cargo. Un censo de 1751 presentaba información de 14 doctrinas de la provincia y una misión, a través de las cuales se administraban alrededor de 78 pueblos, la mayoría de indios, 27 barrios que se encontraban en las ciudades o villas y más de 200 asentamientos menores que incluían haciendas, ranchos y estancias. Las personas que administraban los franciscanos de la provincia michoacana sumaban 210,178, repartidas en 42,367 familias, de las cuales la mitad eran españolas y castas, la otra mitad indios, administrados en lengua tarasca, mexicana, otomí, mazahua y pame. Las doctrinas que tenían mayor número de personas a su cargo eran Celaya, León, Acámbaro y Querétaro. La etapa 5, secularización y nuevas misiones, 1750-1790. Las medidas llevadas a cabo para la secularización de las doctrinas de las órdenes regulares, desde mediados del siglo XVIII hasta la década de 1780, afectó sensiblemente el funcionamiento de la provincia agustina de San Nicolás Tolentino y la franciscana de San Pedro y San Pablo de Michoacán, más que al resto de las provincias de la Nueva España. En este periodo pasaron al clero diocesano 18 casas de las 41 que tenía, es decir, 18 conventos, ¿no? Incluyendo las visitas y misiones. Después de que se habían recogido la mayoría de las 41 que tenían, incluyendo, después de que se habían recogido la mayoría de conventos y se habían sustituido por las que estaban fundadas con licencia real o tenían al menos 8 frailes residentes antes de la secularización. El conteo de los religiosos, sacerdotes, coristas y legos era de 274, un 20% menos que los que contaban en 1733, de los cuales muchos se habían mandado recluir en algunos de los conventos de recolección. La imposición de un incisivo programa de secularización impulsado por las autoridades reales y el clero diocesano desde mediados del siglo XVIII cambiaría el rumbo de la administración religiosa de manera determinante en la Nueva España, mediante dos cédulas reales de 1749 y 1753 respectivamente. Se ordenó que todas las doctrinas administradas por las órdenes mendicantes de ultramar fueran entregadas para ser administradas por el clero secular. En tanto que una parte de los conventos del centro de México habían perdido presencia en la diócesis de Michoacán, en torno a las antiguas misiones de frontera, se habían formado prósperas ciudades rodeadas por ricas posesiones agrícolas. Esta prosperidad se había reflejado claramente en la materialidad de los edificios religiosos de la región, con ampliaciones erigidas de cal y canto, altares ricamente decorados y muros decorados con lienzos de artistas de renombre. Para mediados del siglo XVIII, los franciscanos mantenían en la provincia de San Pedro y San Pablo los tres grandes conventos, Querétaro, Valladolid y Celaya, así como 36 doctrinas. El número máximo de religiosos llegó a ser de 326 en 1755, de los cuales casi la mitad vivían dispersos en grupos de 2 a 4. Los conventos de Querétaro y Valladolid tenían noviciados y enfermería, mientras que Celaya mantenía el colegio, como ya se había dicho, de estudiantes que concluían sus estudios, que al concluir sus estudios obtenían un grado por la Universidad de México. Los intentos por parte de los franciscanos de la provincia de Michoacán para evitar la secularización no tuvo el éxito que se esperaba, pero al menos los regulares lograron conservar algunas doctrinas, conventos y colegios. En 1785 se le concedió quedarse con el templo y cofradía de la Purísima Concepción de Celaya. También consiguieron que se les restituyera el curato de Acámbaro con sus respectivas asistencias de Jerécuaro, Contepec y Coroneo, al igual que el templo de San Juan Zitácuaro. También se les permitió conservar la parroquia de San Juan de la Vega y las misiones del Río Verde, el colegio de Santa Cruz de Querétaro y los conventos de Valladolid, Pátzcuaro, San Miguel y San Felipe, pero sin sus beneficios, sino como casas de recolección.
Las fundaciones del siglo XVIII como Irapuato, El Pueblito, el Hospicio de Zamora y el nuevo convento de Tlalpujagua no fueron afectados por tener un permiso real. Los franciscanos lamentaron la pérdida de sus doctrinas, pero finalmente se resignaron a dejarlas atrás y se dedicaron a administrar los conventos que les quedaron, junto con las misiones en Nuevo México y Texas, a través del Colegio Apostólico de Propaganda Fide, que ya se comentó. Un informe escrito en 1772 y 1777 indicaba que por ese tiempo el número de religiosos era de 244 y les quedaban 12 conventos, 10 vicarías y 12 misiones. Un censo de 1751 presentaba información de 14 doctrinas de la provincia y una misión, a través de las cuales se administraba alrededor de 78 pueblos, la mayoría de indios, 27 barrios que se encontraban en las ciudades o villas, así como más de 200 asentamientos menores que incluían haciendas, ranchos y estancias. Las personas que administraban los franciscanos de la provincia michoacana sumaban 210,178 repartidos en 42,367 familias. Mientras se llevaba a cabo la secularización de muchos de los conventos de la provincia michoacana y sus doctrinas, los franciscanos fundaron 5 misiones en la Sierra Gorda de Querétaro entre 1750 y 1762. Estas fueron construidas por los pames que habitaban la región bajo la dirección de varios frailes, entre los que destacaba Fray Junípero Serra, quien también fundó misiones en California. Por esos mismos años se fundaron en la custodia de Río Verde 5 misiones con el objetivo de pacificar a los grupos nómadas que hostilizaban la demarcación. Los conventos que siguieron funcionando después de la secularización llegaron hasta mediados del siglo XIX, cuando a partir de las leyes de nacionalización de los bienes eclesiásticos, el gobierno federal recogió los edificios y buena parte de sus predios fueron vendidos. Muchos de los conventos se convirtieron en cuarteles militares, se utilizaron para oficinas o almacenes, mientras que otros quedaron abandonados y se vinieron abajo por falta de mantenimiento. No faltaron los que se quemaron, como el de Zamora, que se había fundado en 1791, el cual sucumbió en un incendio ocurrido en 1863. Y la mayor parte del predio, que había sido parte del conjunto conventual, se dividió y fue vendido a particulares. Bueno, entonces, como se puede ver, pues en esta propuesta que yo hago, la historia de los conventos y en su relación con la labor de los frailes, pues se divide en 5 grandes etapas, ¿no? Obviamente cada convento tiene su propia historia, pero tratando de encontrar algo en común, se puede hacer esta división. Muchas gracias, quedo a sus órdenes para cualquier pregunta.